Muy buenas noches, que el Señor le continúe bendiciendo. Espero que se sienta muy bien usted en este día, como siempre confiando que Dios le haya contestado sus peticiones y le ha cuidado, le ha fortalecido durante todos estos días. Tenemos esta fe muy grande en el Señor, sabiendo que Él tiene control de todas nuestras cosas. Como es día miércoles, vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Espero que ya esté listo, preparado con su Biblia, con su cuaderno, con su lapicero para que anote los versículos que estaremos compartiendo en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre mío, por todo lo que tú nos has dado durante todos estos días pasados. En este día, Señor, te pido que tú toques nuestras mentes y nuestros corazones, que tu palabra fluya con toda libertad y que llegue a nuestras mentes y corazones dándonos gozo, alegría, esperanza en todo lo que nos viene. Te doy todas las gracias, Padre, por todo y te pido que tú nos guíes durante todo este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 8, el versículo número 11. Romanos 8, 11. Vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que nos llena de mucha confianza y esperanza en el Señor, que es la resurrección. Romanos 8:11 dice la palabra del Señor: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si una persona cree que Jesús resucitó de entre los muertos, no debe tener ninguna dificultad para creer también que va a resucitar. Recuerde que va a haber, de todas maneras todos vamos a resucitar, pero lo importante es resucitar para el Señor y con el Señor, porque habrá gente que va a resucitar, pero será para condenación eterna, de lo cual en esta noche no vamos a estar hablando de eso. Lo que estamos hablando, y quiero ponerle mucho énfasis, es que todos nosotros los que tenemos puesta nuestra fe en el Señor, creemos con todos nuestros corazones que vamos a resucitar. Para nosotros la muerte en sí es una bendición, porque vamos a la presencia del Señor. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. El Padre levantó a su Hijo de la tumba. Así que no hay duda que el sacrificio de Jesús en el Calvario es el pago completo de la pena debido por el pecado. Resurrección, dice el diccionario, es levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. En otras palabras, hacer que una persona muerta vuelva a vivir. Recuerde, queridos hermanos, que el Señor Jesús venció a la tumba y Él resucitó de los muertos, y eso a nosotros nos da plena seguridad y esperanza que, como dice el versículo que leímos, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos vive y mora en vosotros, a nosotros también nos va a levantar. Ahora regresemos unos pocos años muy atrás, cuando comenzó esto, la muerte. Y vamos al libro de Génesis y vamos a leer el capítulo número 3. La muerte vino o entró al mundo justamente por causa del pecado, de la desobediencia de Adán y de Eva. Y dice en el capítulo número 3, versículo número 17 al 19, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa,
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esa sentencia de muerte, podemos decir, vino de parte del Señor, haciéndole recordar al hombre que fue creado del polvo. Porque recuerde, el Señor con su palabra, su poder, hizo todo lo que había, el mundo, los astros, los peces, todo lo hizo con su voz, con su orden. Pero para hacerle al hombre, dice que él con sus manos formó. Por eso es tanto, hermano, al ponernos a pensar que él formó con sus manos al hombre, es el tanto cariño y tanto amor que él tiene. Por eso es que él envió a su único hijo a que muera en la cruz del Calvario por usted, por mí, por el mundo entero, por ese inmenso amor que nos tiene. Fuimos creados por él. Así que no somos cualquier cosa. Pero lastimosamente, por causa de la desobediencia, entró la muerte al mundo. Y claro, el Señor claramente dice, volverás al polvo. Polvo eres y polvo volverás. Nosotros cada día tenemos que tener esto en mente. Somos seres humanos, muy finitos, y podemos terminar nuestros días en cualquier rato, en cualquier momento. Podemos estar bien y al segundo siguiente no sabemos. Por eso que siempre estoy con ese pendiente de decirle que usted debe estar siempre en paz con el Señor, con los demás, porque lo que está en juego no es el dinero que tiene, no es la casa, no es el carro, es su alma. ¿Dónde va a pasar toda la eternidad? ¿O con el Señor o separado de Él? Esa es mi urgencia, hermanos. Y aquí claramente está establecido que el hombre tenía que morir. El Señor dijo, eres polvo y al polvo volverás. Y ahí fue que se originó la muerte. Entró ahí la muerte a hacer posesión de su territorio que no era de la muerte. Vayamos al libro de Job, capítulo número 14, porque hermanos, lastimosamente es triste decirlo, pero es real. La muerte es inevitable. El Señor dijo, eres polvo y al polvo volverás. Y aquí en Job 14, vamos a leer del versículo 1 al 14, dice la palabra del Señor. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Hermanos, por más que nosotros quisiéramos
vivir muchísimos años, no podemos. Ya está determinado. A veces escucho comentarios de la gente que dice, ay, pero estaba tan joven y se murió. Bueno, ya estaba determinado que así pasaba. Imagínense si hay niños que al nacer mueren. Y hay personas que también que están viviendo más de los 100 años. Se escucha ahora que la gente está disfrutando más la vida y tienen que 70, 75, 80, 90 años y se les ve que están fuertes. Pero hermanos, los tiempos son contados. Los años son contados. Por más que uno quisiera extenderse, ya está señalado en el momento exacto, preciso de Dios. Recuerde que solamente nuestro Dios tiene todo poder sobre la muerte también. ¿Se acuerda usted la historia del rey Ezequías? Cuando vino el profeta Elías y le dice, prepara tu casa, arregla tu casa, porque ciertamente morirás. Y eso fue todo el mensaje y se fue. El rey, cuando escuchó esa palabra que iba a morir, se puso contra la pared y empezó a llorar. Y le dijo, Dios mío, yo te he servido con todo mi corazón. Por favor, extiéndeme la vida. En ese mismo momento Dios le habló al profeta y él ya estaba en el jardín y le dice que regrese y que le dé el mensaje, que él ha escuchado la oración, la plegaria que él hizo y que le concede la vida 15 años más. Hermanos, solamente Dios tenía un propósito específico porque él tenía que morir. Cuando uno lee la palabra del Señor, hermano, Dios tiene todo bajo su control. Si el ser humano pudiera saber el futuro, le garantizo que Ezequiel no hubiera querido hacer su oración. Porque con el tiempo, según lo que nos establece la palabra del Señor, él fue papá de uno de los reyes más perversos y más sanguinarios que hubo. Me imagino que él estaba, cuando se enteró, o digamos, alguien, no sé, le dijo lo que sucedió. Me imagino que ha de haber dicho, de gana pedí que me extendiera la vida. Porque en ese tiempo de extender la vida fue que él tuvo este hijo, que fue una vergüenza para el reino de Israel. Muchas de las ocasiones, hermanos, alguien puede estar pidiendo, dame más años de vida, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Dios tiene todo bajo su control y la muerte es inevitable, quiera o no quiera, hermanos. La única forma de evitar la muerte es que Cristo venga por su iglesia, que es lo cual ya vamos a hablar un poquito más adelante. De lo contrario, todos nosotros moriremos, tarde o temprano. Y uno tiene que estar listo y preparado para lo que sea, para lo que venga. Un día sí, un día no. Hermanos, nosotros siempre tenemos que estar listos y preparados porque la muerte es inevitable. Pero en medio de todas estas cosas, Job escribió esto y a la final él terminó en victoria, porque él tuvo mucha fe. En el libro de Job, siempre, capítulo número 19, leamos desde el versículo número 23. Job 19, 23 dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Note ahora esta declaración que él hace, una victoria, un triunfo, una fe y una esperanza, una confianza plena. Y le dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre. Nosotros podemos también decir, yo sé que mi Redentor vive, y un día mis ojos le verán.
Eso debemos tener fe, hermano. Es un triunfo de la fe, un triunfo que Job tuvo en su vida y haciendo esta declaración. Pablo dijo que para el cristiano la muerte es ganancia. Porque hermanos, uno deja este mundo terrible, tan cruel que está, para ir a la presencia del Señor, para disfrutar de su compañía para siempre, no por un día, no por una semana, no por un mes o un año, sino por toda la eternidad. Hermanos, si solo que nos detuviéramos un momentito a pensar todo esto, vendría un gozo inefable a nuestros corazones. Y de hecho, desaparecería el miedo a la muerte. Inclusive Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque Cristo Jesús los derrotó. Cristo Jesús derrotó a la muerte, derrotó a la tumba. Y hermanos, si el Señor Jesús resucitó, usted y yo también vamos a resucitar. Vamos a vivir de nuevo. Pero ya no como somos. No sé exactamente cómo vamos a resucitar. Lo que sí es que va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, sin achaques, para estar con el Señor por toda una eternidad, para estar con Él para siempre. Recuerde que nosotros estamos esperando justamente todo esto, cuando si nosotros morimos, el Señor nos va a dar vida. Y justamente el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo número 11, cuando Lázaro murió, el Señor Jesús fue a resucitarle. Y dice la palabra de Dios que estaba entonces de enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron todos sus discípulos, Señor, él duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, nosotros tenemos este ejemplo poderoso del accionar de Dios. Mira, inclusive Marta sabía que iba a haber resurrección en el día postero. Pero el Señor le dice, no ahora, porque yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y recuerde, dio la orden y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Todavía salía con sus vendas. Y le dijo, suéltenle y déjenle que se vaya. Hermano, nosotros vemos el poder del Señor y aquí está la promesa de la resurrección. Clarito, hermanos, eso nos llena de confianza y de esperanza. Muchos de nuestros hermanos, durante toda esta pandemia, algunos entregaron sus vidas y bueno, así les tocó. ¿Qué podemos decir? ¿Reclamarle al Señor? Para nada. Pedirle a Dios que hubiera sanado. Si al Señor no le plació, así tuvo que ser. Dios es el que tiene con todo, hermano. Recuerde, el Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso debemos tener ya de memoria este versículo y aprendernos y estar tranquilos. ¿Y por qué, hermanos? Según lo que está establecido para la iglesia, va a haber un orden de la resurrección. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo número 4. Y aquí encontramos justamente ese orden de la resurrección de los creyentes. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4, comenzando el versículo número 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentar los unos a los otros con estas palabras. Este va a ser el orden de la resurrección de los creyentes, cuando Cristo venga. Primero dice que resucitarán los que murieron en Cristo. Y luego Pablo hasta se pone en ese grupito selecto. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y juntamente con los que durmieron en el Señor, más los que sean levantados, perfeccionados, son levantados para estar con el Señor. Qué hermoso, hermano. Por eso decía Pablo también, y si morimos para el Señor, morimos. Si vivimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa está nuestra esperanza y nuestra confianza. Por eso es que luchamos todos los días para estar bien con el Señor. Para que cuando suene la trompeta, nosotros seamos arrebatados con el Señor. Y lógico, y si morimos antes de eso, escuchar en el sepulcro y nos vamos con el Señor. Porque esto es lo hermoso de parte de Dios. Porque recuerde, hay el destino final de los creyentes. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Solo de pensar esto me emociono muchísimo y digo, wow, eso me encanta, porque imagínense, hermanos, tanta lucha, tanto dolor, tanta angustia que hay en el ser humano por vivir mucho tiempo, pero lo mejor es estar con el Señor.
Apocalipsis 20, del versículo número 4, dice la palabra del Señor. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así es que, hermanos queridos, tenemos esta confianza y esta esperanza. Un día el Señor nos va a levantar. Y no importa, hermano, lo que sea y cómo sea. Alguien me dice, pero ¿qué va a pasar con aquellos que murieron ahogados y que murieron en alta mar y fueron devorados por un tiburón? ¿Qué va a pasar? Pues simplemente dice que serán levantados. El Señor lo va a hacer. El Señor es todopoderoso, hermano. Él tiene poder, sí. Imagínese, si hizo al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco y sopló por su nariz aliento de vida, Él puede hacer muchas cosas más grandes todavía. Debemos tener mucha fe, mucha confianza, mucha esperanza en el Señor. Recuerde que la resurrección de Cristo afecta a todo ser humano, porque todos nos enfrentaremos a la muerte. Para los inconversos, la muerte tiene un aguijón terrible, porque los lanza al castigo eterno y a la oscuridad. Para los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, la muerte es solo un portal para pasar a la vida eterna con Dios. Cada día, hermanos, tenemos que agradecerle al Señor por estas palabras. Él nos da confianza, nos da esperanza. Cada día tenemos un ánimo nuevo, porque hay esta esperanza y esta confianza en el Señor. El Señor nos va a levantar. Si es cierto, hermano, que cuando alguien fallece, deja dolor, angustia, pero nosotros que creemos en Cristo Jesús, debemos tener estas palabras, estos consuelos. ¿Qué es lo que decía ahí en 1 Tesalonicenses? Alentaos con estas palabras unos a otros. Hermanos, el Señor viene pronto por su iglesia. Cada día nosotros estamos mirando los acontecimientos mundiales, estamos observando cómo la situación está en este mundo viviendo. Todo esto nos hace entender y pensar que Cristo está más cerca todavía de lo que la gente piensa. Y debemos estar listos y preparados. O de pronto, pues, el corazón deja de latir y hasta ahí llegó todo. De una u otra manera, nosotros debemos tener fe y esperanza en Dios. Si es que morimos, no hay ningún problema. Tenemos la esperanza de que el Señor nos va a resucitar. Y si el Señor viene, hay la esperanza que seremos transformados y seremos arrebatados. Así es que no hay pérdida en el Señor. Siempre hay victoria y siempre hay ganancia en Dios. Si usted de pronto ha perdido algún familiar y usted sabe que ha muerto en Cristo Jesús, tenga esa plena confianza que cuando suene esa trompeta, Él va a resucitar y va a estar con el Señor juntamente con usted. Así es que ánimo, sigamos adelante confiando en la palabra del Señor, con mucha confianza y mucha esperanza. Dios tiene todo en control. ¿Hasta cuándo vamos a vivir? No lo sé, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que vamos a resucitar. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco, Dios mío, porque tú eres ese Dios de amor, ese Dios maravilloso, ese Dios que tiene todas las cosas bajo control. Te pido que cada día tú nos ayudes
que cada momento tú pongas nuestra fe, nuestra confianza, que quites todo miedo, toda angustia, toda desesperación de nuestras vidas y que estemos siempre contentos, agradecidos por tu palabra y todas tus promesas. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Amén, hermanos. Recuerde que hay un P.O. Box donde usted se puede contactar conmigo, ya sea enviándome una carta con su testimonio, con sus palabras de fe y de confianza en el Señor. Puede escribirme al P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Siempre estaré dispuesto, si es necesario, contestar su correspondencia. Que Dios le bendiga, que tenga una buena noche y recuerde, tenga fe y confianza. Vamos a resucitar. Amén.